Bien, muchas gracias. Ahora sí está muy bien. Entonces, les comentaba que en Colombia y en América Latina y en el mundo hay un fenómeno actualmente que se relaciona con la identificación de casos de maltrato animal y crueldad animal, pero elaborado por la ciencia médica veterinaria. Es aquí donde más o menos a partir del 2008 en Estados Unidos, de la mano de la doctora Melinda Merck, inicia el desarrollo vertiginoso de las ciencias forenses veterinarias como una especialidad médica que busca auxiliar a la justicia en casos de maltrato animal. Tenemos este caso que voy a mostrar, es muy reciente, donde vemos a la policía de mi municipio, del municipio de Medellín, atendiendo el deceso de un canino doméstico, un canino de gran tamaño, a causa de un proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros que en 2 impactos le genera la muerte por una anemia aguda, una hemorragia intracavitaria torácica. Pero ¿cuál es la importancia de este caso que, si bien es muy nuevo, pues no ocurre poco lastimosamente, sino que ocurre con relativa frecuencia en ciudades como Medellín, en muchas ciudades de México, en Ecuador, en Perú, digamos que en toda América Latina se puede presentar esto, y es un fenómeno de descontento social porque la justicia, primero, sabrán ustedes que en nuestros países no hay una división especializada suficiente para analizar este tipo de casos, y segundo, los médicos veterinarios en todo el mundo no tienen una formación tan amplia y suficiente sobre las ciencias forenses veterinarias y que se deben integrar al conocimiento no solamente de la fisiología y patología, sino también de traumatología y otros análisis académicos que se desprenden o se derivan de esta acción social. Es por eso que la investigación que nosotros realizamos y que les presento hoy tiene como base una problemática clásica y es la identificación por traumatología y por radiografía e histopatología de las lesiones provocadas por arma de fuego. Saben ustedes que el uso y la distribución de estas ha sido muy amplio en los últimos años, tanto así que las armas cortas se pueden encontrar incluso a la vuelta de la esquina o en cualquier persona de la que menos sospechemos, y su accionamiento no está muy ligado a la permisibilidad normativa que tienen los países. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una restricción al porte y uso de armas, pero todos los días ocurren homicidios por estas mismas armas, muchas de ellas de consecución ilegal. Esa imagen que están viendo ustedes corresponde al canino que les mostré en el video anterior y efectivamente muestra unas características que seguramente muchos colegas médicos veterinarios no están acostumbrados a dilucidar. Y es porque en nuestro entendimiento de la medicina veterinaria, pues está en la función de no solamente diagnosticar, sino atender, en el caso que el animal hubiera permanecido con vida, la lesión, pero no atender el requerimiento de una autoridad judicial cuando nos solicita, por ejemplo, los mecanismos de acción o nos solicita la identificación de las características básicas de esta lesión generada por arma de fuego. Ahí donde les estoy mostrando, si hiciéramos una encuesta, digamos, si nos estuviéramos viendo pues en un auditorio, podría preguntar, ¿ustedes creen que ese orificio tiene características de entrada o de salida? Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las características entonces de un orificio de entrada y de un orificio de salida cuando, a diferencia de la medicina forense humana, el animal tiene una resistencia tisular tegumentaria diferente al humano? Y esto lo vemos sobre todo en razas de las que han sido consideradas potencialmente peligrosas por la normativa de muchos países, hablando de caninos domésticos, en semovientes equinos, por ejemplo, en semovientes bovinos igualmente, donde esta resistencia genera unas cargas dinámicas diferentes en penetración y lesión. Y no solamente eso, sino que a través del pelambre del animal podemos tener interferencias o artefactos en la identificación de los famosos y bien conocidos GSR, que son residuos de disparo por arma de fuego. Estas características hacen muy especial a la balística externa o balística de efectos en medicina veterinaria, porque nuevamente, y no quiero ser muy cansón en esto, pero nuevamente difiere en gran medida de las características encontradas en medicina humana. Pero entonces, ¿a qué le apunta la investigación con esta problemática, con este planteamiento de un problema?
le apunta a que nosotros debemos garantizar que las características de balística de efectos sea similar en la forma como se interpreta por parte del gremio médico veterinario. Si bien los médicos veterinarios pues forenses somos escasos en este momento a nivel mundial, pues todos los médicos veterinarios, cualquier médico veterinario tendría las facultades mínimas para llevar un proceso de valoración en clínica o necropsia forense. Sin embargo, aunque cualquiera está habilitado por norma, por su matrícula profesional o por su condición de profesional titulado, pues las ventajas que daría la información de la balística de efectos o de los principales hallazgos que encontraríamos nosotros en los animales, pues nos daría una facilidad argumentativa mucho más amplia ante un tribunal, que es en últimas el sitio donde nosotros damos las discusiones de los hallazgos. Esta es la forma como nosotros evaluamos, y no estoy hablando de la fotografía per se, sino de los integrantes. Usualmente una valoración médico-legal o forense tiene múltiples vistas. La persona que están viendo ustedes a la derecha es un profesional en criminalística, experto en criminalística de animales. La coordinación de la necropsia es llevada por un médico forense, que en este caso, pues, para la unidad nuestra, Unidad Forense Veterinaria, soy yo como coordinador científico, pero hay otros profesionales, por ejemplo, expertos y especialistas en diagnóstico por imagen, que tenemos pues varios de ellos muy talentosos, otros especialistas en medicina interna o cirugía de caninos y felinos, porque claramente tendremos, y les muestro la siguiente imagen, tendremos algunas consideraciones especiales en temas de cirugía, por ejemplo, en este caso, el retiro a través de técnicas de extricación pues, específicas para los proyectiles de arma de fuego, donde debemos garantizar que el proyectil durante la manipulación de los tejidos y el retiro del mismo de los tejidos no sea tocado por los instrumentos. Ahí están viendo ustedes el proyectil alojado en la cavidad muscular, en una pues, de las fosas cavitarias musculares que él mismo genera a través de su movimiento circular y parabólico, y es esa forma de manipular el proyectil la que nos va a garantizar primero que el cotejo del mismo como evidencia pues le sirva a las autoridades, y segundo, que nosotros como médicos veterinarios podamos definir cuáles fueron las fuerzas involucradas y trayectorias involucradas en el deceso de ese animal. Entonces, esta valoración por necropsia forense en últimas resulta con unos objetivos que van mucho más allá de determinar la causa de la muerte, que en este caso fue sencilla, es una anemia aguda por un traumatismo vascular generado por el proyectil, sino mucho más allá de generar, hombre, las trayectorias fueron a qué altura, la trayectoria fue a qué velocidad, a qué distancia. Ese proyectil efectivamente es un proyectil que puede usarse en un arma 9 milímetros automática o semiautomática. Entonces, son particularidades y nuevas competencias que el médico veterinario pudiera utilizar en el panorama que pues, nosotros hemos visto como un nuevo panorama de desarrollo para los médicos veterinarios en nuestros países, incluso para especialistas como patólogos, donde en Colombia muy pronto estaremos aptos para habilitar nuevas plazas de trabajo para patólogos forenses, para médicos forenses, para etólogos forenses, anestesiólogos forenses, en fin, y que en últimas lo que busca es, primero, dignificar la labor del médico veterinario, aumentar las plazas de trabajo, porque en países como el nuestro, el hacinamiento debido a la alta cantidad de profesionales disponibles, pues ha hecho que las plazas de trabajo se disminuyan en cantidad y en calidad o disponibilidad, y esto es una nueva metodología de trabajo que sin duda es de gran interés para muchos. No diría que para todos, pero digamos que de gran interés para muchos, y no solamente hablando desde la óptica médica veterinaria, sino desde la óptica privada en generación de empresa o de emprendimientos, desde lo público, en fin. Entonces, el objetivo general de nuestra investigación, ¿cuál fue? Caracterizar estas lesiones post-mortem causadas por proyectiles de arma de fuego calibre .38 y 9 milímetros. ¿Por qué estos dos calibres? Les voy a mostrar aquí rápidamente la imagen. ¿Por qué estos dos calibres? Porque hemos visto en investigaciones alternas, no en veterinaria, sino en medicina forense humana, que los calibres .38 y 9 milímetros son los calibres que más se encuentran en las valoraciones por necropsia médico, legal y forense en ciudades del país.
Y a su vez, no es coincidencial, a su vez son las armas que alojan estos proyectiles las que comúnmente se encuentran dentro del uso de las fuerzas privativas, de las fuerzas del Estado, perdón, como las fuerzas militares o la policía, y también como las armas que más se comercializan en el mercado negro. Son armas cortas que tienen alto nivel de letalidad. Por eso escogimos estos dos proyectiles, porque pues Verbo y Gracia son los mayores ejemplos que tenemos nosotros en la práctica diaria de la unidad forense veterinaria, que hasta la fecha atiende en un promedio de 200 casos anuales de valoraciones médico-legales y forenses en el país y en otros países vecinos. Por eso entonces percibimos que debíamos realizar la caracterización sobre estos calibres a través de las armas que los utilizan. En la imagen estamos viendo uno de estos casos, específicamente no era de caninos, pero nos sirvió mucho para dar el inicio a la investigación. Es de un animal silvestre víctima de cacería ilegal, y en él estamos viendo los proyectiles que debieron ser caracterizados y generados a través de balística de efectos, la trazabilidad para llegar a la conclusión que fue una cacería ilegal, que fue una cacería realizada por armas hechizas y no armas de distribución comercial normal, y que además se tratan de lesiones generadas con el animal vivo, todas con el animal vivo, porque, a ver, puede ser una conclusión que puede sonar de pronto irrisoria y fácil de llegar, pero cuando, digamos que en medicina legal todo tiene que ser comprobado, aunque sea fácil de concluir, pero todo tiene que ser comprobado con evidencia científica a través del método científico, y para nosotros identificar que todas las lesiones fueron con el animal en vida significa, primero, pues que el tirador no es un tirador experimentado, es un tirador, pues, digamos que dentro de el argot de nosotros folclórico para la utilización del arma de fuego, bastante grande. Por lo cual, en términos jurídicos, dispone para nosotros otras argumentaciones que van en la tasación de la pena muy diferentes. Los objetivos entonces de la investigación. Primero, las características macroscópicas serán fundamentales para saber cuáles son las características de orificio de entrada y cuáles son las características de orificio de salida, de acuerdo y comparando con la medicina forense humana. También las características radiológicas. Hablaremos al final cuáles de ellas, las de 38 pulgadas y 9 milímetros, cuál es la más letal, porque es importante cuando nosotros tengamos el animal en primera instancia sobre la mesa de necropsia, solamente por las descripciones de lesiones, poder de manera preliminar acercarnos a cuál podría haber sido el arma utilizada. También describir los hallazgos histopatológicos de las lesiones por proyectil de arma de fuego. Y por último, identificar la gravedad y daño potencial orgánico generado por estos proyectiles y las armas a su vez que las utilizan. Por ello, la valoración de los proyectiles, como estamos viendo en la imagen inferior, para nosotros fue fundamental, porque no solamente es la lesión que encontremos sobre el animal, sino la gravedad de la misma lesión. Tengamos en cuenta que no todos los animales sufren muerte por las lesiones por proyectil de arma de fuego, y en tanto se deben, si no genera la muerte, la necropsia debe concluir en secuelas médico-legales e incapacidad médico-legal. Y las secuelas médico-legales se determinan a través del daño orgánico que sufre el animal y de las consecuencias de ese daño orgánico, bien sean temporales o transitorias, como lo llamamos nosotros, o permanentes. En la metodología del estudio, como un estudio experimental, lo que hicimos fue recopilar cadáveres legalmente obtenidos de caninos y felinos entre 1 y 8 años. Esto pues para garantizar que fuera una muestra homogénea de clínicas veterinarias o albergues de la ciudad de Medellín durante el año 2019. Se consiguieron 20 animales que hubieran muerto por causas naturales o derivadas del curso esperado de la enfermedad, por lo mismo para garantizar su homogeneidad. Si fue una muerte por atropellamiento, por no sé, un síndrome de respuesta inflamatoria multiorgánica o una sepsis, por ejemplo, con un daño severo en tejidos, pues no era tenido en cuenta, porque nos van a cambiar las características de resistencia de los tejidos para el análisis posterior de las consecuencias de las lesiones por los proyectiles. Entonces, pues está la metodología implementada. Ahora, los resultados. Los resultados
tendieron en la siguiente vía. Primero, lesiones en tejidos blandos y lesiones óseas. Y las lesiones en tejidos blandos, aquellas que fueron, digamos que unas características mortales mayores o más lesivas y unas menos lesivas. Empezamos con los resultados en lesiones blandas. El 47% de los caninos, los perros domésticos impactados, no demostraron lesiones blandas visibles. Esto para nosotros fue muy revelador y contrastado con otras investigaciones alrededor de la cacería ilegal de especies silvestres, fue muy revelador porque uno esperaría encontrar lesiones blandas evidentes por proyectil de arma de fuego con calibre .38 y 9 milímetros de primera entrada. Es decir, uno esperaría que las lesiones fueran supremamente evidentes. Y la verdad es que no. Solamente encontramos las propias de orificio de entrada y orificio de salida. ¿Esto qué quiere decir? Que las lesiones que conllevan a la muerte de los animales por los proyectiles de arma de fuego no se perciben externamente, sino que requieren de una valoración por necropsia, es decir, de tejidos blandos, no perceptibles externamente, pero que deben ser correctamente analizados a través de la técnica necrópsica. Siguiente, el calibre 38.38 demostró mayor lesión cerebral. Esto en los casos donde se supone hay una legítima defensa a través de un disparo a contacto, es decir, los que son a corta distancia, casi que con la boca, con la punta pues, del arma sobre la corporalidad del animal y usualmente atinan a la cabeza o al cráneo del animal. El calibre .38 demostró una mayor lesión cerebral con el 70% de los casos y comparativamente con la 9 milímetros, el 50% de los casos, que es una reducción pues considerable, digamos que no mostró lesión visible durante la necropsia. En temas de felinos, obviamente por su diámetro cefálico y por sus condiciones de plano visceral y de plano neural pues diferente, ellos tuvieron una mayor cantidad de daños cerebrales visibles en el proceso de valoración por necropsia. La principal lesión sobre el tórax se da sobre los pulmones. Saben ustedes que esto no necesariamente es una lesión mortal, pero la segunda lesión en ocurrencia fue la lesión cardíaca para el calibre 38, que saben ustedes que es el que mayor lesiones en el cerebro generó. Esto nos va perfilando a que el calibre .38 genera, a pesar de tener una menor velocidad, genera un mayor daño orgánico o daño tisular que la 9 milímetros que tiene una mayor velocidad, pero que eventualmente no tiene tanto daño o tanto potencial mortal sobre los animales. Siguiente, sobre la lesión de los tejidos blandos en el abdomen, la principal lesión es hepática, pues toda vez que, saben ustedes, el volumen que ocupa el hígado sobre la porción craneal del abdomen y relacionado también con los sitios de disparo que estábamos relacionando, en un 40% presentado con 9 milímetros y en un 60% para lesiones intestinales. ¿Qué nos deja de consecuencia estos resultados? Nos deja de consecuencia, pues primero, que las lesiones por 9 milímetros y .38 en animales no son similares a humanos, toda vez o gracias a la disposición anatómica de los animales que fueron en este caso impactados. Saben ustedes que no fueron animales vivos, fueron carcasas obtenidas de clínicas y albergues, y por la posición pues obtuvimos estos resultados sobre los tejidos blandos de tórax, abdomen y la cabeza. La cabeza específicamente en el cerebro, que son las lesiones que más nos interesan a nosotros cuando se hacen por contacto, como lo dije previamente. Por otra parte, la utilización en distancias inferiores a 1 metro de ambas armas simbolizó una sobrevida muy inferior al 20%, perdón, de los animales si hubiéramos hecho una proyección con el animal en vida, es decir, cuántas de las lesiones evaluadas a esa distancia, a menos de 1 metro, menos de 80 centímetros, hubieran sido mortales en los animales, y tenemos una sobrevida inferior al 20%, lo cual habla de una alta tasa de mortalidad para este tipo de ejecuciones con arma de fuego, accidentales o no accidentales. Lo siguiente es que pudimos denotar que las características de las lesiones se pueden repetir y reproducir entre las diferentes municiones
o los calibres que escogimos, y eso nos da pie a mejorar los niveles de investigación para las lesiones o muertes provocadas por los cuerpos militares y policiales del país. La mayoría de casos reales que tenemos nosotros de atención por arma de fuego provienen de la Policía Nacional, muchos de ellos alegando legítima defensa, pero a través de estas caracterización de lesiones pudiéramos nosotros detectar si la lesión se hizo a corta o a larga distancia. ¿En qué varía eso? En que a corta distancia notamos que para los animales impactados a menos de 80 centímetros no era ampliamente visible los residuos de disparo, como bien fue visible en los animales, en los humanos, perdón, impactados en misma distancia en otros estudios consultados y realizados aquí en el país y en otras partes del mundo. Esto en parte al pelambre, como lo mencioné inicialmente, y segundo, a las características del terreno utilizado para los impactos controlados por arma de fuego. Y por último, las direccionalidades y daños del presente estudio permitieron, a través de la caracterización, pues trazar una línea para investigaciones posteriores que nos permita, digamos que volver a reproducir o legitimar los hallazgos en términos de ubicación de los tiradores, determinación del arma a través de las lesiones, sin que sea necesario de manera preliminar hacer un estudio de balística externa, y la implementación de la radiografía o la radiología forense veterinaria como un método fundamental para la complementación, o el complemento más bien, de las técnicas de necropsia médico-legal, toda vez que las lesiones en tejidos óseos se describieron con mejor resolución a través de estos estudios de radiografía. En las necropsias médico-legales hubo una baja observación de lesiones óseas, incluso a través de un 80% de no hallazgos en necropsias médico-legales y un hallazgo superior en radiografías, lo que indica que si no se utiliza una radiografía en la necropsia médico-legal, tenemos pues más del 80% de probabilidades de no ver lesiones óseas, que para nosotros serán fundamentales. Eso entonces es parte de la discusión que hicimos nosotros con la investigación, donde participaron médicos forenses humanos, como en la imagen que les muestro en la presentación, la que se encuentra en el medio, es la doctora Catalina, médica forense, coordinadora del Servicio Forense de Antioquia, quien obviamente resultó gratamente sorprendida por las diferencias entre especies. Y por último, pues mandatorio que todas las muertes por arma de fuego en nuestros países, en nuestros territorios, sean siempre elaborados y analizados a través del cuerpo médico veterinario de la zona, toda vez que son los únicos que pueden dar las determinaciones más puntuales en materia médico-legal y forense. Esto fue entonces una rápida visualización de nuestro estudio de balística de efectos y balística forense veterinaria para dos de las principales armas encontradas en la cotidianidad de manera oficial y extraoficial en nuestro país, y que da un adelanto en materia de la especialidad médico-veterinario legal y forense en América Latina. Espero que haya sido, digamos que, de interés de ustedes conocer que las lesiones generadas dentro de ámbitos violentos y que utilicen mecanismos diferentes a la corporalidad humana hayan sido claros, que puedan ser útiles eventualmente cuando alguno de ustedes o de nuestros colegas en cualquier parte del mundo sea llamado para un juzgamiento por un acto que va en contra de la vida o la integridad de los animales, como en algunos países como el nuestro, que se penaliza con cárcel estos actos, y que tengan herramientas suficientes para, en un eventual caso de necropsia por muerte por arma de fuego, puedan compararlo con estos hallazgos que tenemos nosotros y a disposición en el artículo que se publicará en revista pues indexada, que estaremos compartiendo con todos ustedes con todo el gusto, para que puedan compararlo con su casuística en el territorio, y que les sirva de alguna manera a homogenizar estas valoraciones que nosotros hemos realizado durante tanto tiempo y que contamos con tantos limitantes, pero que a través de estos estudios lo podemos nuevamente homogenizar. Muchísimas gracias a todos por la atención, y bueno, esperamos, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o duda frente a lo que acabaron de escuchar o ver, pues con todo el gusto estaremos prestos a resolver. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Julio por esta excelente investigación que has realizado. Te agradecemos infinitamente desde acá de Ecuador. En este momento voy a abrir las preguntas
Perdón, voy a abrir el espacio de preguntas y voy a activar los micrófonos por si alguien tiene preguntas.